Pero lo que el hombre necesita hacer en esta noche es venir cara a cara con Dios. Y desde entonces en adelante, Él es una criatura cambiada. Aleluya. Oh, quisiera que pudiera decirlo en la manera que yo lo creo. Pero cuando un hombre se encuentra con Dios, Él es cambiado desde ese momento para el resto de sus días. Él nunca será el mismo, porque Él tiene vida eterna. Él es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y todas las cosas han llegado a ser nuevas para Él. Él se mira nuevo. Oh, mi alma quiere gritar aleluya, Dios, cuando pienso que Dios pone en su iglesia lo mejor que puede encontrar. Dios toma a sus hijos y los prueba con la prueba de ácido. Luego los coloca en el cuerpo de Cristo porque han sido probados. Ellos creen, han pasado por las pruebas, han tenido la experiencia. Ellos son testigos de Él. Ellos saben de lo que hablan. No es solo una concepción intelectual, sino que han nacido de nuevo del precioso Espíritu Santo. Ya han sido probados y probados por el tiempo, hasta que ponen sus almas como pedernal hacia el Calvario. Sí, son probados por el tiempo, son testigos de su poder. Y por medio de eso, Dios está construyendo un puente de la tierra a la gloria, para que el caminante pueda subir a la calzada, sentarse debajo del árbol, en la frescura del día, con material probado por el tiempo. Aquellos que toman a Dios en su palabra, no importa cuáles sean los síntomas, las circunstancias, eso no es impedimento en el camino. Dios tiene como testigo material probado por el tiempo y Él lo coloca. Yo llegué en el año 73 a este ministerio. Yo asistí a una iglesia evangélica, la cristiana universal. Ya estaba ahí, pero después también estaba Pedro Araya y mi cuñada La Quinita y toda la familia Peralta, menos el pastor, porque el pastor iba con el hermano Roja. Pero después lo habíamos como salido, no sé por qué, ya no lo estábamos congregando. Entonces, estaba yo en mi casa y un día llega Pedro Araya, mi hermano, con los folletitos. Me dijo, mire mami, hemos recibido este mensaje, la familia Peralta escribió a la radio y contestaron, y este mensaje es dado por un profeta, me habló del hermano William Branham, y me llevó La simiente de la serpiente, que eran los folletos más chicos, La simiente de la serpiente, Más allá de la cortina del tiempo, y el bautismo bíblico. Fueron los 3 folletitos, yo los leí todo y él me habló ahí del mensaje todo ya. Y claro, en realidad no entendí mucho porque uno no entendía al tiro el mensaje. Pero después nos seguimos juntando con... Dijo los hermanos, cuando ya después nos juntamos toda la familia Peralta, dijeron, ¿dónde nos podemos juntar? Hermana Nona, aquí tiene 2 piezas, usted atrás en el patio, habían 2 piezas desocupadas. Entonces el pastor y su papá y su hermano hicieron un púlpito y hicieron banca, y ese era nuestro culto que teníamos, el tabernáculo, digamos así. Y cada vez que teníamos reunión se leía un mensaje. Pero quiero decirte, hermano, que a mí el quedarme en este mensaje, con esta palabra, me costó mi matrimonio. Me costó mi matrimonio porque pasaron 10 años de que yo le estaba sirviendo al Señor, llevaba a mis hijos, todos los llevaba a la palmilla. Y mi marido dice, me da a elegir, o me quedo con el mensaje o me quedo con él. Porque él ya estaba aburrido, que yo salía, que lo dejaba solo,
que yo no estaba en la casa el fin de semana, el día domingo, y me dijo, elige, po, o tu evangélico o yo. Me dice, eso, me da a elegir. Y yo le digo, ya, está bien, yo me quedo con el Señor. Si tú quieres irte, te vas. No era que yo no lo amaba a mi esposo, yo lo amaba mucho. Pero yo tenía que tomar una decisión, quedarme con el Señor o estaría con Él todavía a lo mejor. Pero de ahí siguió mi vida sola, hermano, solo. Pero quiero decirle, hermano, que ese amor que yo sentí cuando recién conocí al Señor todavía perdura en mi corazón. Todavía yo siento que amo a mi Señor con toda mi alma, con toda mi fuerza. Y en estos 2 años de pandemia, que no podía venir al culto, pero como se transmitían los cultos, yo me gozaba y adoraba a mi Señor y alababa, igual que si yo hubiera estado aquí. Entonces, mi vida cambió desde ese momento, desde ese entonces, de que recibí al Señor, digamos, pasaron 10 años, que yo me empecé a parar firme por la palabra, y de ahí el matrimonio se destruye. Y hasta esta fecha, Dios me ha mantenido limpia, Él me ha cuidado, Él me ha protegido. Así que eso le puedo decir, pues, hermano. Amo a mi pastor, amo a su familia, le amo con todo mi corazón porque llegamos juntos a este mensaje. Nos conocíamos de antes porque mi hermano Pedro Araya era casado con la hermana, con la Llenita, con el hermano del pastor. Así que nos conocimos antes, pero en este mensaje hemos tenido más, no tanto compañerismo de estar tanto juntos, pero en los cultos sí, pues hemos estado siempre juntos. Así que eso, hermano, le voy a decir que mi vida cambió y que mi vida está totalmente consagrada al Señor. En mi casa, hermano, yo le digo, este hogar está consagrado al Señor. En mi casa no entra gente mundana, porque yo no tengo, son mis vecinos, yo los amo, los respeto, los saludamos, pero yo no tengo amistad con el mundo, porque yo digo, la amistad con el mundo es enemistad con Dios, y yo no quiero ser enemiga de Dios. No ande con el semblante caído y diciendo, pues yo no debía haberlo hecho. Supongo que ellos, es que yo no tolero que anden hablando de mí y digan que soy anticuado, que soy esto, o eso, o lo otro. Oh, usted debe estar sumamente gozoso, contento por eso, de que usted puede llevar el reproche por su nombre. Y por guardar sus mandamientos le ha causado eso a usted. Pero también quiero decir esto, dándome prisa en lo que más podamos. Dios de ninguna manera se endeudará con ningún hombre. Dios no estará endeudado con ningún hombre. Si usted ha hecho eso por Dios, dejándolo todo, Dios le recompensará 1000 veces. Correcto. Dios se lo recompensará. Usted deje las cosas del mundo y el mundo y las cosas del mundo, y Dios se lo recompensará muchas veces más. ¿Cuántos son testigos de esto aquí esta noche? Pues todos sabemos que Dios recompensará. Mi nombre es Eric Alejandro Gutiérrez Araya. Bueno, si podemos hacer una pequeña reseña, yo podría decir que soy de la segunda generación. Ustedes ubican a mi madre, la hermana Nona, ¿ya? Y como muchas veces han escuchado las predicaciones, la hermana Nona es del comienzo, del principio del ministerio de nuestro pastor Pedro Peralta. Fui criado en el Evangelio a la medida que mi madre fue tomando estas decisiones de seguir a Jesucristo. Yo participé de niño, participé en las escuelas dominicales. No tengo mucha memoria de, por ejemplo, de Palmilla o de los cultos que se hicieron, los pocos cultos que se hicieron allá en la casa de mi mamá, pero como Dios a cada uno obra de distintas formas, yo fui naciendo y fui creciendo en este evangelio en la medida que había una madre piadosa detrás que nos llevaba al evangelio y nos hacía partícipe de estas maravillas de Dios.
¿ya? Es algo importante. Yo fui criado en un matrimonio mixto. ¿A qué se me refiero yo? Que mi madre era creyente, pero mi padre era y es inconverso todavía. Bueno, así yo fui creciendo, participando del Evangelio. Cuando mi mamá participaba de los servicios, nos traía a los servicios. Y bueno, yo participaba en la medida que había en escuelas dominicales, participaba en las escuelas dominicales, fui creciendo en esta área, fui formando amistades. Tengo recuerdos de hermanos que hoy día son evangelistas, predicadores, que nos criamos juntos aquí en el Evangelio y hemos recibido, por la gracia del Señor, hemos recibido un buen alimento espiritual. Por ahí, por alrededor de los 80, yo ya tenía entre 10 o 12 años. El Señor me llamó y yo tomé decisiones con el Señor. Quizá desde 12 años ustedes podrán decir, bueno, es un niño todavía. Sí, pero ahí yo tomé el nombre del Señor Jesucristo, las aguas del bautismo. Ahí estábamos en Laura León ya en ese tiempo. Recuerdo que el hermano bautista, el que me bautizó a mí, fue el hermano Hugo Vega. Y bueno, y ahí seguí mi caminata como creyente. Entré en la edad de la adolescencia, en la edad de la juventud, ¿ya? Yo ahora, que ya tengo 54 años, y si yo me remonto hacia mis principios, yo me puedo dar cuenta de cómo Dios en su simplicidad, y como dice el profeta, Dios se esconde en simplicidad y se revela en simplicidad. Dios hizo una obra en mí y la sigue haciendo a la perfección. Desde los años 80 que me bauticé hasta acá, quizás yo salí del agua del bautismo y quizás no sentí ningún cambio, pero sí seguí viviendo mi vida normal, ¿ya? Pero yo puedo dar testimonio de que desde ese entonces Dios estuvo trabajando y sigue trabajando en mí. Yo puedo decir con certeza de que Dios me llenó del Espíritu Santo después del bautismo, porque después del bautismo, como les dije, 12 años, un niño, seguí estudiando y toda la trayectoria que tiene un niño, un joven, un adolescente, pero yo puedo ver de que en esas pruebas, en esas tentaciones que se afrontaron en el camino, no fueron mis méritos los que me hicieron salir adelante, sino que ese Espíritu Santo que fue y obró en mi corazón, en mi vida, me hizo cambiar. Pero querido amigo, no tiene nada que ver con este tabernáculo, ¿ve? Abraham, Isaac, Jacob, Pablo, todos los santos murieron por todo el mundo, fueron quemados, ahogados, comidos por leones y todo lo demás, y saldrán de cada grieta, hendidura y esquina del mundo. Yo espero estar allá. Yo no sé en dónde estaré, pero donde quiera que sea, si yo estoy en ese grupo, no hay nada que pueda impedirme estar allá, ¿ve? Y yo no tengo que estar en ningún cierto lugar. El único lugar en donde tengo que estar es en Cristo, pues aquellos que están en Cristo, Dios los traerá con Él. A mí no me importa en dónde esté, Él los traerá. Entiérrenme en Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Acá su hermano David Fernández, guerrero, ¿cierto? Por parte de madre. Un gran saludo a cada uno de los que van a escuchar este testimonio desde aquel entonces. Es una gran alegría poder compartir después de tantos años, volver a recordar cómo fue aquel entonces.
Quiero compartir con ustedes una escritura que se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, verso 2. Y si gustan, ¿cierto?, lo pueden leer junto conmigo en su casa. Dice así la palabra del Señor: Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Tenemos una bienaventuranza en guardar nuestros testimonios y también los testimonios del Señor, porque ¿qué es lo que es un testimonio? Es el ser testigo de un evento, de una acción, ¿verdad? En el caso mío, ¿cierto? Como les dije, mi nombre es David Fernández Guerrero, nací el 26 de diciembre del año 80, ya a esta altura ya voy pisando los 43 años, y llegué a este evangelio cuando tenía 18 años de edad. Bien, ¿cómo fue eso? Y les cuento un poquito de mí. Mi padre, el hermano Aliro, hoy día mi madre, la hermana Gina, ¿cierto?, que en ese entonces no era hermana, no iba a la iglesia, no quería saber nada del evangelio. Yo crecí en ese mundo, en ese entorno, digamos, un papá cristiano y una mamá no convertida. Y hoy día uno valora eso y también lo sufre, ¿por qué no decirlo? Y se los comento, porque en un hogar que no es cristiano 100%, siempre van a haber discusiones, peleas, malas palabras, cosas que uno como creyente, como un cristiano, no le parece, no las comparte, no le gustan y sufre con eso. Mi abuelita, la hermana María Godoy, ella fue un pilar de este ministerio, llegó allá en los años 70 a Palmilla, y ella fue fiel a este evangelio desde mucho antes. Conoció el evangelio en el sur con el hermano Bustamante. Por lo tanto, hay un hilo conductor ahí. Ella es una creyente y siempre la vimos como una creyente, ¿cierto? Mi papá, un creyente. Y nosotros fuimos a la iglesia hasta los 5, 7, 8 años más o menos. Tengo algunos recuerdos ahí, algunas fotos. Mi papá tuvo un lapso de tiempo que no fue a la iglesia, se descarrió del evangelio, dejó de asistir, desconozco el motivo. Y nosotros, siendo niños, no fuimos más a la iglesia, quedamos ahí en el camino. Esto es muy especial porque yo estaba con una niña, una noviecita que yo tenía cuando tenía 17 años, ¿cierto? Estaba en cuarto medio, saliendo de la educación media, y estábamos en un parque, en el Parque Forestal acá en Santiago, y ahí estábamos en el parque y un hombre se acerca y empieza a hablar de Jesucristo. Y yo lo empecé a escuchar y fue extraño porque generalmente uno no se acercaría a una pareja de jóvenes. Pero este hombre se acercó y empezó a hablarme de Jesucristo y algo pasó dentro de mí. Eso fue en el año 1999, en febrero del año 99. Y empezó a hablarme de Jesús y yo no entendía, pero sí había algo que empezó a arder en mi corazón. Y yo quería escucharlo y no me importó lo que pasaba con la niña que estaba al lado mío. Pero sí yo quería escucharlo y quería saber qué es lo que decía este hombre, qué tenía para mí. Y él me dijo, Jesucristo murió por nosotros en la cruz, Él es tu Salvador, ¿te gustaría aceptarlo? Y yo le dije de inmediato que sí, no sabía por qué, pero le dije sí, quiero aceptarlo. Y me dijo, oremos acá en este parque. Y como ya sabía de mi papá y mi abuela, sabía lo que era orar, me dio vergüenza, le dije, pero me da vergüenza orar aquí en este parque, o sea, esta gente me está mirando lo que estamos haciendo. Y este hombre me citó una escritura que se encuentra en el libro de Lucas, y todavía me acuerdo como que esto hubiera sido el día de ayer, hermano. Estas cosas nunca se me han olvidado. Este hombre me dijo, mira joven, me dijo, mira David, te voy a leer una escritura. El Señor dijo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de todos los santos ángeles. Cuando me dijo eso, yo dije, no quiero que el Señor Jesús se avergüence de mí. Le dije, bien, oremos aquí donde estamos, en este parque. Así que me arrodillé, me puse a orar con Él, Él entregó mi vida al Señor Jesucristo, yo lo acepté. Y algo pasó en ese día. Yo llegué a mi casa y le dije a mi hermano Andrés Fernández, le dije, Andrés, prepárate porque mañana vamos a ir a la iglesia donde va mi papá.
Yo no sé por qué, pero algo me movió que esta era la iglesia y ahí tenía que ir. Bien, ese es el tabernáculo de adoración, donde predica nuestro pastor Pedro Peralta Duarte. Y así fue en mi caso. Fue el Señor Jesús que me llamó. Él salió a mi encuentro. Al hombre que me predicó en ese parque no lo volví a ver nunca más. Espero algún día, más allá de este mundo, poder conocer a ese hermano y estrecharle la mano y darle un gran abrazo, porque fue él quien me presentó a Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. ¿Qué sucedió ahí? Yo le dije a mi hermano, vamos a la iglesia y quiero bautizarme. La palabra que predicó el pastor ese día fue toda para mí. Él discernió mi vida. Cuando yo estaba en el tabernáculo, comenzó a predicar y era para mí. El llamamiento que él estaba haciendo era para mí. Yo no entendía nada, pero cada palabra era reflejando lo que yo había hecho, lo que yo era y lo que yo iba a hacer. Desde ahí yo tomé una decisión y pasó febrero, pasó marzo, y yo le decía a los diáconos en ese entonces, hermano, me quiero bautizar, y me postergaron una semana más, ya el próximo domingo. Y el pastor predicaba y decía, hermano, si el rapto fuera ahora, si nos vamos el Señor viene, ¿cierto? Y cada estrechez cuando decía eso, yo decía, me tengo que bautizar y no me quieren bautizar. Y el 26 de abril del año 99 recibí el nombre del Señor Jesucristo en la agua del bautismo, fui bautizado y desde ese entonces he sido un creyente. Han pasado más de 20 años, estoy feliz con este evangelio. Dios me dio una esposa en este evangelio, me ha dado hijos y ha sido una vida de victoria. No puedo decir que todo ha sido alegría ni color de rosa. Han habido momentos difíciles que uno ha tenido que enfrentar y ha sido el Señor siempre de nuestro lado. Yo siempre he preguntado cómo en el mundo la gente enfrenta los problemas sin tener a Dios de su lado. ¿Recuerdan al hombre ciego? El padre y la madre ni siquiera pudieron responder. Ellos temían, pues les habían dicho cualquiera que fuera a ver a Jesús o asistir a sus reuniones serían excomulgados. Pero ese hombre ciego podía hablar por sí mismo. Él, que una vez estuvo ciego, ahora podía ver. Yo, que una vez fui ciego, ahora puedo ver. Yo, que no sabía estas cosas, me han sido dadas a conocer por medio del Espíritu Santo. Denominaciones, suéltenlos, porque de todas maneras ellos vendrán. Si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Bueno, cuando el Señor se cruzó en mi camino, yo estaba en una denominación. El Señor fue allá a buscarme con mano poderosa y fuerte. Me mostró cuál era su palabra, me mostró cuál era su mensaje y pude entender que era un hijo de Dios. En verdad, el Señor fue muy misericordioso en mi vida. Él me rescató de donde yo estaba. Ciertamente no sabía. Yo pensé que estaba bien ahí, pero Dios tenía planes diferentes para mi vida y Él fue y me rescató en esa denominación. Bueno, hermano, mi nombre es Hugo Herrera Zapata. El Señor hizo una obra completa en mi vida al rescatarme de donde yo estaba. Era un joven que venía muy desilusionado del mundo, muy desilusionado de las denominaciones. Mi mamá participaba en una denominación llamada el Ejército de Salvación, la cual yo conocía desde pequeño, porque mis padres participaban en esa religión. Fuimos una familia más que nada híbrida, se podría decir. Mi padre era un creyente. Mi padre, él siempre nos habló de Jesucristo, siempre estaba orando a la hora de los almuerzos, en la tarde nos leía la Biblia, siempre estuvo la palabra de Dios en nuestro hogar, pero como jóvenes, como niños no vivimos esto, prácticamente no lo interesamos. Entonces yo no quería saber nada de Dios y mi madre me dice, ese día domingo me invita, que yo quería ya el día lunes empezar a hacer mi vida de mundano, me invita al culto y me dice, acompáñame al culto. Y yo no quería saber nada, pero me dijo, por favor, que acompáñame para que no me venga sola porque el culto terminaba muy tarde. Entonces la acompañé. Cuando llegamos allá, el Señor empezó a hablar a través de ese hombre, de ese predicador que estaba ahí. Y fue tanto la palabra que causó en mí que me sentí vacío, me sentí muy mal, me sentí muy sucio.
Entonces yo noté algo diferente que en esa predicación. Y cuando terminó el culto, yo me acerqué al predicador y le dije, disculpe, le dije, yo conozco la línea salvacionista, Ejército de Salvación, pero lo que usted acaba de predicar, esto no es de su línea de la denominación. Esto es diferente, le dije yo. ¿Dónde lo aprendió? Y él me dijo, ¿quieres saber más sobre esto? Yo le dije, sí, entonces ven mañana. Muy temprano fui a conversar con él y él ahí recién me reveló el secreto, que él creía un mensaje, que él había recibido un profeta llamado William Branham, y empezamos a hablar sobre el mensaje y Dios se reveló a mi vida y me mostró el mensajero. En primer lugar me mostró a Jesucristo y pude amar en verdad a Jesucristo, no como lo ama en la denominación uno. Pude ver que Jesucristo era mi Salvador personal. Y resulta que el pastor de acá de la iglesia, el pastor Pedro Peralta, un día fue para allá, a la iglesia donde estaba el pastor de nosotros, el pastor que estaba predicando ahí el mensaje camufladamente. Ahí pude conocer al pastor, pudimos llegar a la iglesia un día miércoles y pude ver a Dios, lo cual nunca en mi vida lo había visto como lo vi ese día, ver jóvenes, señoritas en el altar, lo cual en denominación nunca lo había visto. Solamente vi carnalidades, pecado, maldad, suciedad, engaño, religión, pero acá pude ver a muchachos, muchachas, jóvenes, niños en el altar llorando y clamando por misericordia. Y eso me hizo entender que esto era la verdad. Y el pastor nos presentó como los hermanos de Puente Alto, que era mi hermano Pedro y yo. Y él dijo una frase que nunca me he podido olvidar. Él dijo, ellos van a desaparecer un tiempo, pero van a volver. Y así fue. Pasaron varios meses y volvimos. Sin saber ni siquiera dónde quedaba la iglesia, porque ni siquiera nos preocupamos de eso, hasta que un día domingo regresamos y pudimos ver que en verdad era Dios en el camino. Porque llegamos a Santa Rosa, me acuerdo, a la calle, y no sabíamos para dónde ir. Oramos en la calle con mi hermano, que el Señor nos guiara a donde estaba la iglesia. Y resulta que dejamos pasar 4 micros, 4 locomoción colectiva para llegar al lugar, y hasta que tomamos la quinta. Y ahí subimos en el nombre del Señor Jesucristo, y subimos a esa locomoción, y dos cuadras más allá subió una familia con un montón de pequeñitos, y era nuestro hermano Cornejo que iba a la iglesia y nos reconoció, y así llegamos ese día domingo a la iglesia. Y ahí pude ver a Dios en verdad moverse, como es a través de un pastor, como es a través de una iglesia en orden, donde los dones del Espíritu Santo se manifestaban, donde la palabra de Dios era predicada, y donde el Señor hablaba tan real, era tan real a mi vida, que yo prácticamente podía tocar a Dios en la escena, lo cual nunca lo conocí en denominación, pero no conocía a Dios verdadero. Y ese día yo hice una pregunta en mi mente y Dios me la contestó desde el púlpito con nombre y apellido. Y yo pude entender que siempre me acuerdo, mis palabras fueron, Señor, esta es tierra santa. Y yo me arrodillé ese día domingo, y yo hice un caballito de batalla de esa situación que pasó, porque yo pude ver a Dios, que el único que podía ver y leer mis pensamientos era Dios. No era el pastor, era Dios hablándome a mí mismo. Y de ese día yo tuve un cambio en mi vida y entendí que Dios me amaba, que desde antes de la fundación del mundo me buscó y hasta que me encontró. Estaba en una denominación, pero Dios me sacó a la verdad. Pude amar a Jesucristo como nunca en mi vida lo he amado. Pude amar su palabra, a leer sus mensajes que el Señor dejó a través de este profeta, el cual fue sacado de las páginas de la Biblia, y la Biblia se hizo nueva para mí. Jesucristo lo he amado con todo mi corazón y hasta el día de hoy lo sigo amando. No importa lo que ha sucedido en nuestras vidas, hemos tenido batallas fuertes, hemos tenido golpes fuertes de Satán, pero no hay una cosa segura que yo marqué ese día, y es que Dios me habló a mi vida y yo no puedo quitarme eso de mi cabeza, que Dios es real y verdadero. ¿Qué es? Oh, Dios requiere perfección. Él requiere su arrepentimiento. Él requiere su lealtad a Él.
Pero Él está buscando esta noche. No importa cuánto usted haya pecado, qué tan poquito o qué tanto, usted sigue siendo un pecador y no puede entrar de alguna otra manera sino por Jesucristo, el sacrificio suficiente de Dios. Y en Él uno es perfeccionado para siempre. Piénselo, no es algo que uno hace, no son páginas nuevas que uno voltea, no es una vida nueva que uno comienza, es una confesión de su mal y la gracia de Dios para uno. Eso lo trae a uno a perfección y después usted es perfeccionado en Jesucristo. Confío en esta noche, amigo mío, mientras estamos ahora aquí en este momento crucial, cuando se deben tomar decisiones después de oír esta historia. Puede ser que usted no la haya escuchado antes, pero usted no puede salir por una de esas puertas la misma persona que entró. Usted tiene que salir mejor o peor. Y mientras inclinamos nuestros rostros por un momento, quiero que lo piensen muy bien. ¿Qué de su alma esta noche? Jesucristo murió por usted. Así que, amigo, te invito, si has escuchado este testimonio, que te acerque al Señor. Él es nuestro pronto auxilio en los tiempos de tribulación. Él es quien nos ayuda cuando estamos en dificultad, en problemas, cuando enfrentamos la enfermedad, cuando los problemas, las crisis vienen. Él es nuestro pronto auxilio. Yo lo único que puedo decir en esta hora, a cada creyente, a cada hermano que escucha este mensaje, que escuche estas palabras, que escuche desde aquel entonces, quiero decirte, no hay pecado que Dios no perdona. Si tú estás quedado en el camino, quiero decirte que es tiempo de volver. Es tiempo de volver, hermano, es tiempo de volver, hermana. Mira las señales, todo se está cumpliendo. Mira los juicios cayendo. No hay pecado que Dios no perdona. Si tú estás viendo esto, te puedo decir, ven a Jesucristo antes que sea demasiado tarde. Dios todavía te ama, Dios está ahí mismo donde tú lo dejaste, esperándote. Vuelve antes que sea demasiado tarde. Dios te recibirá con los brazos abiertos y nosotros, sus hijos, sus creyentes, tus hermanos, te recibiremos también con los brazos abiertos y te daremos la bienvenida. ¿Y no es raro? Y justo en esta hora más oscura, entonces aparece Jesús y nos llama. Dice, no tengan miedo, soy yo. Aún estoy con ustedes. Estoy aquí para manifestar mi palabra. Así como Él estuvo allá, Él igual está hoy. Él dijo que haría eso. Oh, vaya, el Maestro ha venido y nos ha llamado. No hay duda que aquí sentadas hay muchas personas enfermas y el médico les ha dicho que no tienen esperanzas. Quizás estén en su hora más oscura, pero recuerden, el Maestro ha venido y los ha llamado, y algún día, el Maestro vendrá para llamar cada nombre que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Si el suyo no está allí, asegúrese de que sí esté, porque Él vendrá y llamará. Aún aquellos que están en el sepulcro oirán su voz y saldrán a vida. El Maestro vendrá y lo llamará a usted. Y mientras Él está llamando hoy, responda y haga preparativos para ese día. Es mi consejo para usted. La promesa de esta edad, Él prometió que Él estaría aquí. Las cosas que Él hizo, Él las haría nuevamente. Y ahora de nuevo el Maestro ha venido y lo está llamando a usted.